el señor Jorge le dice que Anita había tenido un percance en el baño, que se estaba pintando el cabello y que se había caído y que tenían que ir a verla porque estaba grave. Veo ya a mi hermana de cerca, la veo con unos moretones que en la autopsia más adelante, en la necropsia, no se explican esas marcas. Y es cuando me doy cuenta que sí, podía haber sido pues una muerte violenta, ¿no? Cuando ella está con mis papás contándoles la violencia física, económica, emocional, digital que vive por parte de su esposo, les cuenta que desde el día que se casó, por el civil y por la iglesia, la golpea. Pues esta persona llega al MP sangrando, con sangre. No entendemos eso cómo es, ¿no? Si fue sangre de mi hermana, de él, nada de esto se explica. El 24 de marzo, Ana Febe Rojas fue encontrada sin vida en su hogar en el Estado de México. Días antes, había denunciado a su familia la violencia que vivía. Su caso, marcado por irregularidades y decisiones cuestionadas por las autoridades, aún se sigue en búsqueda de justicia. Hoy, su hermana Axa Rojas comparte su historia. Soy Axa Rojas, hermana de Ana Febe Rojas, y estoy aquí para platicar sobre el caso de mi hermana y cómo pues, no ha sido atendido debidamente por las autoridades. Me entero de su muerte el día que sucedió, un día después, porque ya era 25 por la madrugada. Mi papá me habla y me dice que tengo que ir a casa de mi hermana porque ella ya no estaba con nosotros, que había muerto. Y eso es lo primero que sé ese día. Le avisó a mi papá, el líder religioso del esposo de mi hermana, Jorge N. Le avisan primero por mensaje, a mi papá le manda un mensaje su esposa de él, diciendo que necesitaban comunicarse con su esposo, Jorge. Mi papá habla y el señor Jorge le dice que Anita había tenido un percance en el baño, que se estaba pintando el cabello y que se había caído y que tenían que ir a verla porque estaba grave. Y ya cuando llegan, bueno, es otra la historia que nos cuentan. Cuando llegan mis papás primero al lugar, que son los primeros en llegar antes de avisarme, está toda la familia de Felipe y están los líderes religiosos que le dieron aviso y no les permitieron entrar a su casa. Todavía no había un policía resguardando la escena, pero todas estas personas estaban custodiando para que mis papás no pudieran entrar. Entonces, en realidad, ellos no pudieron ver nada hasta después. Cuando llego yo, que es, no sé, como 2 horas después de que ellos llegan al lugar, pues encuentro lo mismo, estas personas resguardando la entrada, diciendo que no puede pasar nadie. Para esto, pues el esposo ya no está. Desde antes de que llegaran mis papás, él ya estaba en el MP. Y bueno, yo me abro paso entre ellos para ir a hablar con una autoridad y ver qué había pasado. Y ya hay un oficial en la casa, en la puerta, prohibiendo el paso. Él me dice, no, ya no puedes pasar porque esta es una escena y hay que custodiarla. No había ningún acordonamiento, pero él me dijo eso, no puedes pasar. Y me enseñó una foto que había tomado y que había mandado por WhatsApp a alguien para informar sobre la muerte de mi hermana. Y es la primera escena que veo de ella tirada en el baño de su casa. Entro en shock, comienzo a sentirme muy mal. Después de ver la foto y de saber que era una realidad, yo pensé que se habían equivocado, pensé que
tal vez estaba grave y que podíamos hacer algo. Salgo y vomito, porque es mucha la impresión que tengo, gracias, mucha la impresión que tengo de ver a mi hermanita así. Pregunto por él porque no está y porque nadie nos dice nada más. A mí no me dan otra razón, no me explican lo del accidente, nada. Solo mis papás me dicen, él ya se encuentra declarando, pero tenemos que decirte algo porque no creemos que esto haya sido un accidente. Anita se fue a vivir con nosotros una semana antes y nos contó que pues él la violentaba de muchas formas. Entonces ahí es donde comienzan pues todas las dudas, ¿no? De también por qué se hizo mal el protocolo. En la escena estuvieron antes y después de los hechos. La familia de esta persona no se cuidó la cadena como debió de haber sido. Después de enterarse de la muerte de Ana, su familia se enfrentó no solo al dolor, sino también a una serie de decisiones urgentes en medio de la incertidumbre. Su hermana nos cuenta qué fue lo que ocurrió en esos momentos y cómo comenzaron a actuar tras recibir la dolorosa noticia. Tuvimos que esperar ahí, no sé, alrededor de 1 hora, más o menos, a que llegara el servicio forense a hacer el peritaje de fotos y el levantamiento del cuerpo de mi hermanita. Y fue un largo rato, no sé, o sea, se sintió eterno. Llegan 2 forenses y mi papá y yo pues pedimos estar lo más cerca posible sin obstruir y sin pues violar las leyes, ¿no? Nos permiten bajar y posteriormente nos piden ayuda para poder sacar el cuerpo. A mí me piden que busque una sábana para poderla envolver, que no se caiga de la camilla. Y es cuando entramos a la casa y es cuando yo veo, cuando están haciendo el movimiento del cuerpo, veo ya a mi hermana de cerca. La veo con unos moretones que en la autopsia más adelante, en la necropsia, no se explican esas marcas. Y es cuando me doy cuenta que sí, podía haber sido pues una muerte violenta, ¿no? Las marcas estaban en su costado derecho, desde la axila hasta la cadera. Eran pues moretones grandes, circulares, morados, recientes, no como un moretón que pasa tiempo, que se ve verde, azul, sino morado. La casa estaba en un desorden total. Se veía que no habían pues, recogido los platos del desayuno, había tazas de café. En el sillón, en la sala, estaba acondicionado como una cama para dormir, almohadas, sábanas. Me doy cuenta que es mi hermana quien estaba durmiendo ahí, pues estaba uno de sus libros y sus pertenencias, ¿no? Sandalias, una cobija que ella utilizaba, su chamarra y todas sus cosas, ropa, incluso trastes, todo estaba en cajas y en bolsas, en maletas. Así es como se ve su casa. Por fuera, yo entro a la habitación donde se suponía dormían ambos para buscar esta sábana y todo está como intacto, como si no hubiera dormido nadie ahí. Por eso es también que supongo que ella estaba durmiendo fuera de la habitación. Su esposo declaró que la encontró en el baño y que intentó maniobras de RCP para reanimarla, que ella vomita, pero ya no tenía signos vitales. Y la otra versión es también de pues estas personas que le informan de la muerte a mis papás. Ellos le dicen al momento de llegar que ellos intentaron hacer maniobras de RCP,
Entonces, no está claro cuándo llegó 911, la ambulancia y el servicio policial. No está claro tampoco si ellos fueron quienes intentaron estas maniobras o fue su esposo como lo declaró. Eso es lo que sabemos de estas varias versiones. Al llegar a la casa encontraron una escena que les generó inquietud. Las pertenencias de Ana estaban guardadas en cajas y su hogar en un desorden total. Ese hallazgo abrió nuevas dudas sobre lo que estaba ocurriendo en su vida en esos días. Entre ellas, una en particular, si Ana estaba por dejar ese lugar. Sí, suponemos que ya se iba en la chamarra que tenía ahí en el sillón junto a sus tenis. Pues estaban las cosas preparadas para irse. Estaban las llaves de casa de mis papás. No sabemos si ella intentó pedir ayuda a alguien. A nosotros no, porque tenemos un chat familiar en donde unas horas antes, como a las 8 de la noche del 24, mandamos un mensaje, mis papás mandaron un mensaje y solamente contestamos mi hermano y yo. Ella ya no contestó a nosotros. Pues desconocemos en realidad, pero no era la primera vez que se iba. Esa semana anterior que se fue con ellos, los llamó diciéndoles que él había vuelto a correr de su casa. Cuando ella está con mis papás contándoles la violencia física, económica, emocional, digital que vive por parte de su esposo, les cuenta que desde el día que se casó, por el civil y por la iglesia, la golpea. El día que se casó por la iglesia, pues fuimos invitados, la familia. Mis papás al final de la ceremonia la llevaron a su casa con sus cosas, sus regalos de boda. Y mi hermana les contó que después de haberla dejado, tuvieron una discusión, él la golpeó y la corrió. Y ella se fue a quedar en el departamento de mi hermano, donde ella vivía antes de conocer a Felipe y de donde también tenía pues llaves todavía, porque pues él había corrido de su casa en su noche de bodas. Entonces sabemos que no era la primera vez, desconocemos si las cosas las preparó ese día para irse ese día o ya las tenía preparadas desde antes. Ahora regresamos a ese momento cuando las autoridades le pidieron la sábana y retiraron el cuerpo de la escena. Axa Rojas nos cuenta lo que ocurrió después. Sí, me piden la sábana, acomodan el cuerpo y lo sacan con ayuda de familiares. Seguimos al servicio forense, al MP de Coajimalpa, que es en donde se encontraba su esposo abriendo el expediente, y piden un familiar más para el reconocimiento del cuerpo. Ese familiar soy yo, y ahí espero a que tomen mi declaración, en donde pues me hacen preguntas sobre mi hermana, si había notado algo raro. Es en donde les comento que sí había tenido pues antecedentes de violencia en esa relación y donde solicito que por esos antecedentes de violencia se ha investigado en la Fiscalía de Feminicidios el caso de mi hermana. En realidad toman mi declaración solamente como testigo del cuerpo, de reconocimiento. Y pues lo siguiente, ¿no? Hacernos cargo. Por parte de la alcaldía se podían hacer cargo del traslado al INCIFO, que es el lugar en donde hacen ya la necropsia completa, pero nos decían que podía tardar un día o más, dependiendo de a qué hora llegaran los servicios y de pues la agenda que tuvieran. Entonces, pues decido contratar un servicio privado para hacer los traslados y ya también hacer el servicio de velación, de entierro. Y es así como, bueno, pues esperamos también a que llegue el servicio que contratamos para llevarla a INCIFO. Y en INCIFO, bueno, también hubo un largo tiempo de espera a que hicieran la necropsia.
tuvimos que esperar a que nos dieran algunos documentos con lo que fue la muerte preliminar que ellos dictaron. Me explican que eso se hace para que podamos recuperar el cuerpo de forma inmediata y podamos continuar con el servicio de velación y de entierro, pero hacían falta varios estudios que ellos marcan como pues no posible de realizar debido a que no tienen equipos y reactivos para poder hacer todos los análisis y poder determinar la causa de la muerte. Yo firmo esos documentos para poder tener a mi hermana y continuar con el proceso, porque de lo contrario, bueno, pues tendría que haberse quedado ahí, pero quedaron faltantes esos resultados. Después de eso, pues nos entrega nuevamente ahí a mi hermana. Nuevamente tengo que reconocerla y llevarla ya al servicio privado de velación, donde pues acondicionan el cuerpo para poderla presentar y posteriormente pues de la velación hacer su entierro. Más adelante, la conversación se trasladó a un momento especialmente difícil, la despedida de Ana Febe. Su hermana nos comparte cómo se vivió la velación y lo que significó para su familia. Sí, bueno, pues es un servicio privado en donde se invitó a la familia, amigos de la familia de mi hermana. Al ser un servicio que yo contraté y dadas las circunstancias, ¿no?, de pues, la poca claridad sobre su muerte, y también que no hubo ningún interés ni acercamiento de su familia por hacer algo por el traslado, por no sé, tan siquiera pues ver los gastos o ver a mi familia. Esta persona en ningún momento se acerca a nosotros, entonces yo decido no invitarlos, mantener pues en privado el lugar, y van amigos, amigas, pues es toda la noche, nos permiten despedirnos de ella. Fue con el ataúd ahí la velación. Fue muy complicado. Yo estaba arreglando cosas como el pago, los documentos, estaba entrando y saliendo, ¿no?, en todo este arreglo, también recibiendo a las personas, pero mis papás estaban imposibilitados. Ellos estaban en shock, en negación total, no podían hablar, no comieron, apenas pudieron dormir unas cuantas horas, pero fue una noche muy difícil para ellos. No podían creer que esto hubiera sucedido y pues en realidad estuvieron ahí sufriendo la pérdida. Con el paso de los días, la familia recibió los resultados de la necropsia, un momento clave que trajo nuevas respuestas, pero también más inquietudes. Nos dieron los resultados preliminares de la necropsia, en donde indican que, bueno, primero hay muchos espacios en blanco, ¿no?, del formato, de la formalidad de la necropsia. Y se indica una posible muerte por congestión visceral, que se llama así, que es por intoxicación por monóxido de carbono. Suponiendo que esta intoxicación se dio en el baño, y es por eso que ahí se encontró. Consideramos que hay manipulación de la evidencia desde ese momento, de acuerdo a la declaración de él, las horas en las que llegó y la hora en la que declaran la muerte de mi hermana. Él ya estaba en el lugar antes de que ella muriera. Antes de llamar a mis papás, pasa mucho tiempo antes también de que llegue una ambulancia y los servicios, y ya se encontraban ahí, como les decía, familia, amigos y un servidor público del que he hablado mucho y que hasta ahora las autoridades no han hecho mención qué relación tiene con
pero sabemos que el servicio de ambulancia lo pidió este servidor público y el mismo esposo de mi hermana, Felipe N., está comprobado que es trabajador de la alcaldía de Coajimalpa, al igual que todos los que estuvieron presentes ese día. Entonces, sí tenemos nuestras razones para sospechar de manipulación en la escena. Hay estas marcas de las que hablo y unas más que sí reportan en la necropsia. No son explicadas cómo se hicieron, en codos, en rodilla, en labio. No hay explicación. Pues esta persona llega al MP sangrando, con sangre. No entendemos eso cómo es, ¿no? Si fue sangre de mi hermana, de él, nada de esto se explica. La custodia se realiza mal desde el primer momento. Desde igual el habernos llevado el cuerpo, yo le pregunté al oficial que estaba custodiando si alguien más iba a venir a acordonar, si se iba a resguardar el lugar, y él dijo que no, que su indicación era retirarse y que nadie más iba a estar ahí. Ese día en la noche, en la madrugada, cuando estábamos esperando el servicio privado para el traslado, nos piden acta, INE y también pues ropa para vestir a mi hermana. Entonces regresamos a la casa, mis papás y un tío, para pedir esto a los familiares que se encuentran ahí. Y pues ya el lugar no estaba acordonado, ya estaban ellos ahí. Hubo manipulación de evidencia porque el celular de mi hermana, que tuvo que haber sido solicitado para como evidencia, lo dieron ellos por perdido ese día, y es más adelante, muy recientemente, que sabemos que pues está en poder de Cristian Felipe y que ha entrado a sus cuentas. Esto también pues nos deja ya también pues la certeza de que lo que mencionaba mi hermana sobre el control de su dispositivo que él tenía con sus contraseñas es cierto, porque lo ha estado utilizando. Lo utilizó incluso después de su muerte. A las 11:45 del 24 de marzo mi hermana ya había fallecido, y es la última hora de conexión que tenemos de ese día. Entonces, sí tenemos razones para cuestionar que se haya hecho una manipulación de la escena y también que haya corrupción de por medio en la investigación, y por eso tan poca claridad. Nuestras abogadas y abogados han revisado las evidencias y hay una clara falta de evidencias, incluso fotográficas, para tanto comprobar la presunta muerte por intoxicación de gas que mencionan, como para aclarar pues esas otras partes de la necropsia que no aclaran bien, ¿no? En el reporte inicial. Él no está detenido porque la carpeta se inicia como homicidio culposo por otras causas sin imputado. Nos dicen que en Coajimalpa, me dijo a mí la licenciada que toma la declaración, que se clasificó así porque fue un homicidio en el que no había ninguna arma de por medio en la escena como evidencia de que su muerte haya sido por algún arma. Entonces, pues al ser él quien se presenta y declarar pues no ser el culpable de la muerte, sino un accidente, pues no se le imputa ningún cargo. En este punto de la entrevista, Axa nos cuenta lo que pudo haber ocurrido el día en que Ana Febe perdió la vida. Nos comparte su perspectiva sobre estos hechos y cómo los ha reconstruido a partir de lo que sabe. Pues lo que creemos es que hubo una pelea. Todavía hay un audio que mi hermana manda por la mañana en donde pues se le escucha llorando, se le escucha constipada. Y sabemos que él era violento por lo que había contado.
Suponemos que hubo alguna pelea, que mi hermana intentó tal vez irse nuevamente y que pues él la privó de la vida para impedirlo, y sobre todo que hubo esa escalada de violencia tan grande porque ella ya no estaba dispuesta a regresar, porque ella ya había hablado de lo que él hacía y porque seguramente mi hermana también ya había decidido hacer algo más que contarlo a la familia y que huir, sino tal vez ella ya había tomado la decisión de pues denunciarlo a las autoridades, el divorcio, y esto lo hizo pues entrar en un estado de violencia pues máxima con mi hermana. Mi hermana lo conoce en el centro en el que trabajaba anteriormente, Cadima, un centro de atención para personas discapacitadas. Ella era pedagoga y trabajaba ahí como pedagoga con los niños. Él trabajaba ahí, me parece, se supone como fotógrafo, algo en redes sociales. Es ahí donde se conocen. Nunca me lo presentó formalmente hasta el día de su boda. A mis papás se los presentó antes porque él fue a pedir su mano junto con su familia. Entonces ellos lo conocieron una vez o dos antes de que se casaran. Y yo recuerdo cuando ella me comentó que empezó a salir con él porque ella tenía otra relación cuando entra a trabajar ahí. Una relación que igual termina y mi hermana pues me platica, necesito tomarme un tiempo de las relaciones, estoy muy enfocada, el trabajo que tenía era muy demandante, los horarios muy demandantes, o sea, desde la mañana hasta la madrugada estar alerta de los pacientes por alguna crisis, por alguna necesidad que tuvieran. Entonces es un trabajo muy demandante. Ella pues me menciona que conoce a alguien, pero no me dice el nombre. Conoce a alguien más ahí, es alguien cristiano, está viendo si se da algo porque es mayor que ella. Él es mayor que ella, o era mayor que ella 10 años. Tenía unas 2 semanas, tal vez, 3 semanas de haber terminado su anterior relación y de pues empezar a salir con esta persona. No sé en qué momento se volvieron novios. De relación sabemos que tuvieron 2 meses de relación antes de casarse. Fue muy apresurado todo. Esos 2 meses de relación que tuvieron ya compartían espacio juntos. Ella de repente se iba a quedar a su casa de él. Y por eso es que apresuran la decisión de casarse, porque pues aquí está muy de por medio estas personas que ya mencioné, ¿no? Los líderes religiosos de esta persona que supieron que vivían juntos y que les dicen que no está bien, ¿no? Y que tienen que casarse si quieren seguir viviendo así. Entonces, pues después de esos 2 meses de relación se casan y listo, o sea, no tuvimos oportunidad de conocerlo más. Yo lo conocí 2 veces, el día de su boda, que me lo presentó, no intercambiamos ninguna palabra. Y luego de una invitación que hice este año a mi hermana y a mi familia para que conviviéramos más con él, porque mis papás estaban preocupados de que estuviera tan aislada y sospechaban que era por él que no asistía a las reuniones familiares mi hermana. Entonces hago yo esta invitación para conocerlo más, pero tampoco, o sea, ni siquiera sabía que tenía otro nombre. Yo lo conocía como Felipe, no como Cristian Felipe. Lo que lo conocí fue nada. Le comenté a mi hermana que no tenía que acelerar la decisión porque ella estaba pues con dudas y con miedos. No me quería decir cuál era su miedo, pero ellos habían terminado en ese corto lapso de noviazgo, terminaron, y ella me comentó que había una cosa muy
seria que a ella le hacía dudar de regresar con él. Pero ya habían empezado a ver los preparativos para la boda antes de terminar. Entonces yo le digo, bueno, pues no tienes que apresurarte, es muy poco tiempo, yo te apoyo y respaldo tus opiniones, pero si no estás segura, puedes aplazar el tiempo, o sea, tal vez no cancelar si no estás lista para eso, pero pueden cambiar la fecha, no hay razón para que se tengan que acelerar, ¿no? Eso fue lo único que yo le pude decir a mi hermana al respecto de su boda. No sé qué le preocupaba, nunca quiso decirme. Supongo que ya había algo de violencia. Sé por sus amistades que había celos, porque él le prohibía tener amigos hombres y le prohibía ya ir a fiestas, le prohibía escuchar cierta música, le prohibía vestirse de cierta forma. Incluso en su congregación, cuando iban juntos, él le pedía que no saludara a los hombres de beso, sino que solo los saludara de mano. Entonces supongo que eran celos, lo primero que mi hermana pudo llegar a ver, y tal vez eso es lo que a ella la tenía en duda. Mis papás me comentaron después, ya que se había casado mi hermana, mi mamá y yo platicábamos mucho. Ella estaba muy preocupada por mi hermana, porque ellas eran muy cercanas, y dejó de contestarle a mi mamá, así como a todos los demás. Y ella me decía, es que pues yo creo que Anita no nos quiere decir pues lo que está pasando, yo tengo miedo, intentamos conocer más a Felipe, pero pues no se abre. El día que fueron a pedir a tu hermana fue algo muy extraño. Nosotros hablamos con los papás de él y le dijimos, es que es muy pronto, pueden esperar, o sea, no estamos diciendo que no, pero es muy pronto. Los papás insistieron en que no, que ya era tiempo. Claro, para él ya era tiempo porque era 10 años mayor, pero mi hermana apenas estaba ejerciendo su carrera, o sea, tenía muchas cosas que hacer. Entonces mi mamá tenía esa preocupación. Me menciona también que el día que la fueron a pedir, una de sus hermanas, a quien también mi hermana le pidió ayuda ya por la violencia física que estaba viviendo con Felipe, les hizo un comentario muy al aire y que pues desconcertó a mis papás. Les dijo que tenían que tener cuidado porque ellos no son una familia que se deje, y mis papás pues quedaron como en shock, ¿no? Porque no había lugar para su comentario. Fue agresivo. Esta hermana Miriam de Felipe, mi hermana la llamó una vez para decirle que Felipe le había pegado, y lo que ella le dijo fue, pues, ¿qué le hiciste tú? Entonces, pues mi mamá lo que me comentaba era sus dudas, sus miedos, sin tener pues la información, ¿no? De verdad de lo que estaba pasando dentro del hogar de mi hermana. Como te decía, es hasta 4 días antes de su muerte que ella regresa a su casa después de haber vivido una semana con ellos y ya haber declarado pues todo lo que él le hacía. Otro momento importante gira en torno a cuando la familia se enteró de la violencia que Ana vivía en su relación. Axa comparte cómo se vivió ese instante dentro de su hogar y la reacción de sus padres al conocer esta situación. Pues mis papás primero se molestan y le dicen, no vas a regresar a ese lugar. No te estamos preguntando, no vas a regresar. Ve, ¿no? Lo peligroso que puede ser. Quédate, aquí es tu casa, piénsalo. Pues también era una mayor de edad, ya no podían realmente obligarla. Pero intentaron hablar con ella para que se convenciera de quedarse, pero pues no pudieron hacer más. Ellos todavía cuando se regresó le dijeron, intentaron hablar con ella, le dijeron, no te vayas, es peligroso, pero pues él
la había buscado y le había dicho que quería tener hijos con ella. Mi hermana ya no salió como de esa falsa promesa. Ella realmente creyó que iba a mejorar. Lo último que les dijo a mis papás fue ese día, antes de irse, fue: no creo que pase a más, no creo que me lastime más. Ella realmente se quiso convencer de que él ya la iba a cuidar y la iba a respetar. Fue toda una manipulación y bueno, sobre todo cuando eres víctima de manipulación es muy difícil verlo. Es algo muy complicado, no importa cuánta terapia hayas tomado. Él la manipuló para hacerle creer también que pues la bombardeó de amor, porque eso me lo decía mucho mi hermana. O sea, él es muy detallista conmigo, no solo en lo material, sino es muy detallista conmigo, ¿no? Pero también le vendió la idea de que todo era el destino. Mi hermana también era cristiana. Nosotros hemos sido pues toda nuestra vida. Entonces, encontrar a una persona que es de tu religión, que no es algo muy común, ¿no? En tu centro de trabajo, y que parezca que todo está alineado a ser el destino, eso marcó mucho la manipulación que él ejerció con ella. Ella estaba vulnerable, ella me había dicho: yo ahorita no quiero hablar, no quiero saber de relaciones en mi vida. Ella y yo compartíamos esos detalles, pues siempre, ¿no? De todas nuestras relaciones. Ella estaba trabajando mucho en sí misma para romper esos patrones de esas personas, ¿no? Y también definir qué es lo que quería, porque estaba empezando su carrera profesional y estaba pues creciendo. Ella quería descubrir cuánto podía hacer por ella misma en el mundo profesional, sin tener pues una relación que no siempre estorba, pero pues que consume tu tiempo al final del día. Y ella estaba en ese momento, como dices, vulnerable de tomar decisiones, confundida, y llega él pues a aprovechar todo eso de ella. La entrevista hace una pausa para mirar más allá del caso y centrarse en quién era Ana Febe en vida. A través de sus palabras, su hermana la recuerda desde lo más cercano, su forma de ser, su esencia y lo que dejó en quienes la rodeaban. Mi hermana era mi mejor amiga. Estos días he tratado de recordar todo lo que ella me decía. Y algo que mencionábamos mucho siempre era: tú y yo sabemos, porque tú y yo sabemos nuestra historia, pero también tú y yo compartimos sentimientos. Sabemos cómo nos sentimos cuando estamos tristes, cuando estamos felices. Sabemos pues todo lo que hemos vivido, las luchas que hemos sacado adelante. Era una persona que realmente solamente compartía amor con sus amigos, con su familia, que siempre estaba buscando la unidad familiar. Ella logró reunir tíos, primos, que pues con los que no hablábamos en mucho tiempo, y muy amiguera. Se podía entender bien con cualquier grupo de personas, porque en realidad era muy sociable desde muy pequeña. Era muy extrovertida, con un sello de autenticidad que pues muchos la conocemos, ¿no? Diferentes personas la conocemos en diferentes etapas de su vida. Ella siempre hizo lo que quiso. Se atrevió a cambiar de carrera. Ella estudió primero arquitectura porque tenía un gran talento con el dibujo, con el diseño, que también eran parte de sus hobbies, pero ella quería hacer algo más. Ella quería pues
cambiar vidas a un nivel, pues como lo podía hacer con la pedagogía, ¿no? Enseñar a niños, niñas. Ella tenía muy presente estas luchas, ¿no? La lucha de género, la violencia, la desigualdad con la que vivimos las mujeres, y ella siempre estaba levantando la voz por estas causas. También por la desigualdad de clases, por las personas mayores de edad, también ella veía muchísimo. Y pues en realidad era su pasión enseñar. Ella tenía 28 años cuando muere. Este año cumpliría 29. Era muy buena hija, era muy dedicada a mis papás. Con mi mamá buscaba pues ayudarla y compartir esos momentos. Mi mamá hace repostería y ella empezó a hacer repostería para pasar más tiempo con mi mamá, para ayudarle. Mi papá hace carpintería y empezó a hacer carpintería con él para conocerlo más, para ayudarle. También a partir de que empezó a trabajar, pues siempre veía por ellos económicamente. Siempre compartía no solo con ellos, sino también con mi hermano y conmigo. Era muy desprendida de lo material y era muy cariñosa, y una de sus muestras de afecto era eso: llevar a mis papás a comer, comprarles un presente, estar siempre pendiente de ellos. Ella, a diferencia de mí, se quedó un poco más en casa de mis papás, pues cuidándolos por temas de salud que ellos tenían. Ella siempre estuvo muy al pendiente en esos momentos que más lo necesitaban mis papás. Hoy 10 de mayo, mi mami no tiene nada que festejar, al igual que muchas otras madres. Aún tiene 2 hijos con vida, pero nos falta Febe. Hoy no es un día para llevarle flores a mi mami, sino para llevarle flores a mi hermanita. Cuando lo conoce, deja de contestar. Ella vivía con mi hermanito, rentaban juntos, y pues mi hermano deja de verla en casa ya frecuentemente. Él no sabía por qué, pero ya después mi hermana llega con la noticia: pues ya tengo novio y me voy a ir a vivir con él. Entonces pues dejamos de poder tener acceso a mi hermana. No sé si desde entonces él lo limitaba o simplemente la nueva dinámica de una relación, pero todo eso que era con nosotros cambió completamente. En ese momento surge la pregunta sobre el presente de su familia. Porque ellos están llevando ahora el proceso legal, están hablando con abogados. Ha sido un poco difícil para ellos llevar también la parte de los medios. Lo empezamos a hacer y a atender todas las entrevistas pues con el afán de que las autoridades nos volteen a ver y hagan su trabajo, pero ha sido muy cruel para ellos la revictimización de mi hermana y el no poder apartarse tantito de este dolor, de tener que hablar de lo mismo todo el tiempo, de poder sufrir su duelo, que es algo que pues debería de ser por lo menos ese derecho, ¿no? de ellos de poder sufrir la muerte de su hija, confiados en que las autoridades están haciendo su trabajo. No lo han podido hacer y ahora están pues en esto, ¿no? Involucrados 100% con los abogados para seguir ampliando las declaraciones y dar seguimiento pues a todos los procesos de denuncia que hemos levantado. En realidad no hemos tenido tiempo de ver realmente por su salud,
Mi papá tiene antecedentes cardíacos, mi mamá también de hipertensión y otros malestares. Solo sabemos que pues están bien, pero no hemos tenido ni tiempo para poder ir a tener una atención médica, psicológica, pero pues están haciendo su mayor esfuerzo por salir adelante. Hacia el final de esta entrevista, el enfoque se vuelve más personal. Le preguntamos a Axa cómo ha sido para ella atravesar la pérdida de su hermana y en qué punto se encuentra hoy emocionalmente. Últimamente no quiero hablar de cómo estoy. He recibido mucho apoyo de toda la familia, de los medios, de amistades, de mi hermana, que ahora son mis amigas también, de muchos colectivos. Pero todo esto me está afectando demasiado. Yo venía todavía de un proceso, de un tratamiento terapéutico por depresión y ansiedad. Y todo esto lo ha disparado pues mucho más. Realmente no sé explicar cuánto extraño a mi hermana. Lo impotente que me siento de que esto no avance más rápido, de ver que Felipe está libre, sin ningún cargo, haciendo su vida, dando falsas declaraciones, que no hay remordimiento en él ni en las personas que sabían de la violencia que sufría mi hermana y que nunca denunciaron y que lo encubrieron y que lo apoyaron. Pues me da rabia pensar en eso y tampoco tengo mucho tiempo para sentirme mal porque estoy frente a esto, estoy también con los abogados, las abogadas, los colectivos, estoy buscando formas porque el gobierno en realidad no ha hecho su trabajo como debe. Esta parte de que Felipe es un servidor público de Coajimalpa la han ocultado completamente. Entonces me he estado enfocando a las denuncias al respecto y pues sí, no puedo decir mucho más sobre cómo estoy. Entre procesos abiertos y decisiones por tomar, Axa nos platica qué esperan en el camino legal y cuáles son los pasos que siguen en el caso de su hermana. Pues estamos esperando los resultados a los que se comprometió la Fiscalía de Feminicidios a llevar a cabo esas investigaciones y a partir de eso veremos hacia dónde se dirige el caso. Ellos están conscientes de que hicieron falta muchas pruebas fotográficas y mucho en la cadena de custodia para investigar. También pues en los procesos de interrogación que se supone ahora están siendo más exhaustivos, pero pues es el panorama que nos dan. Nos sentimos muy bien asesorados, muy bien respaldados. Desafortunadamente dependemos de que la Fiscalía de Feminicidios pues se apure, nos dé los resultados y pues sean conclusiones coherentes, ¿no? con lo que sucedió. Lo que les pido a las autoridades es que dejen de encubrir a esta persona y a todos los relacionados. Se les ha hecho fácil atendernos sin mencionar que son servidores públicos los involucrados, lo cual es algo muy grave. O sea, ya no estamos hablando solamente pues de la muerte de mi hermana, sino en manos de qué personas estamos siendo nosotros pues como ciudadanos, ¿no? Atendidos, respaldados, protegidos. Eso, que sigan y que se apuren con la investigación, porque todas las diligencias
que tuvieron que haber hecho en tiempo y que ahora pretenden hacer o que están haciendo, pues sí, hay pruebas que con el tiempo y con el espacio que le han dado a la familia de manipular evidencia, no sé cuánto se pueda recuperar, no sé cuánto podamos lograr en el caso, aunque se hagan las diligencias que se tengan que hacer ahora, el tiempo ya pasó, y que pues haya sanciones no solamente para él o los responsables, sino también para todos estos servidores que no hicieron bien su trabajo, porque ninguna familia tiene que estar buscando justicia a través de exponerse a los medios, a través de dejar de comer, de dormir, por estar haciendo el trabajo que ellos tendrían que estar realizando. Su cargo es técnico en sistemas PRA, eso dice, del gobierno de la Ciudad de México, en la alcaldía de Coajimalpa de Morelos, con un tipo de personal, estabilidad laboral, menciona que inicia su puesto en 2025. Yo creo que no es una religión, sino son las personas las que deciden actuar mal, ¿no? En todos lados hay de este tipo de personas, pero justamente pues teniendo un deber moral ya superior, ¿no? Con una religión, pues me extraña mucho el silencio que guardaron y la complicidad en sus crímenes de violencia, y pues que a cualquier signo de violencia pues alcemos la voz, denunciemos, demos apoyo a las víctimas que no tienen pues esa fuerza para salir de un círculo de violencia, y también pues que seamos conscientes de que la culpa no es de la víctima, sino del agresor. No es normal que nos pidan pensar, vivir en una sociedad en donde yo tengo que cuidarme de cualquier noviazgo, pareja que tenga porque me puede matar. Eso no es normal. La responsabilidad no está en quien no se cuida del agresor, sino en quien agrede, porque la violencia empieza con señales muy, muy, muy tenues, y la escalada de la violencia no hay forma de predecirla. En un momento puede ser un mal chiste machista y al día siguiente puede ser un golpe o más. No hay forma de nosotros como víctimas predecir quién y cuándo y por qué nos van a matar. No deberíamos de pensar así como sociedad, sino corregir esos patrones de conducta y señalar a las personas que sabemos que están a nuestro alrededor violentando a alguien más. Sí, tenemos Instagram, Facebook, TikTok, X, Twitter de Justicia para Febe. Así nos pueden ayudar a seguir difundiendo, compartiendo para que las autoridades nos hagan caso. Nuestras vidas han cambiado drásticamente de un momento para otro, no solo por la pérdida de mi hermana, que pues es algo que todavía no podemos asimilar y que todavía no podemos trabajar, sino porque de un día para otro estamos en redes, estamos en medios compartiendo nuestro dolor y también siendo revictimizados. Estamos expuestos, en realidad también estamos expuestos a violencia, a amenazas. Descansar se vuelve más difícil, se vuelve casi imposible, teniendo que estar todos los días hablando con un abogado, hablando con una fiscalía, hablando con un medio. Pues nuestra vida, no sé, realmente hoy no sabemos. Yo en lo personal no sé, no me acuerdo qué es lo que quería hacer antes de que esto pasara. Todos mis planes cambiaron. Y nos sentimos en un mundo peor, en un mundo más malo.
porque ahora como víctimas indirectas vemos mucho más frecuentemente cualquier caso de violencia, ¿no? Y entendemos ya desde otro lugar. Ver, por ejemplo, el caso de Edith, de Karen Mariel, ver a las madres buscadoras, ya no es lo mismo. Es saber que es perder un poco más de esperanza en que algo se resuelva, porque no es una víctima, es todos los días, todo el tiempo, alguien más sufriendo lo mismo. A través de una cuenta que esta persona creó, menciona que yo lo he amenazado y no hay tales amenazas. Yo no he estado en comunicación con ellos. Ellos con nosotros tampoco, directamente, pero pues hay agresiones verbales en comentarios de odio que ellos publican, su familia, en nuestras redes. La historia de Ana Febe Rojas no termina aquí. En medio del dolor, su familia continúa buscando respuestas y justicia, aferrándose a su memoria y a la verdad. Porque más allá del caso, Ana fue una vida, una hija y una hermana que dejó huella. Si te gustó este video, deja tu like y sígueme en mis redes sociales. Yo soy Susi y esto es Sin Sentencia.